Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenos días, un gusto y un placer estar aquí con ustedes de vuelta. Un placer compartir el set con un amigo de hace mucho tiempo. Compartimos las mismas ideas, compartimos la misma visión y hoy por hoy compartimos la misma lucha. Así que pues estaremos aquí en Lucha Libre, ¿no es cierto? Luchando juntos otra vez. Efectivamente, hoy un saludo a Alejandro, un saludo a todos los que nos están viendo en todos los rincones del país. Y la retransmisión, por supuesto, de las distintas radios en el interior de nuestra Bolivia, también en el exterior. Un saludo pues a todos. Aquí vamos a empezar una lucha libre muy interesante. Y como decía Roxana, cargada de juventud, ¿no? Cargada de futuro, cargada de nuevas ideas, cargada de renovación, cargada de esperanza, ¿no? Por todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y toda la lucha que estamos emprendiendo, que es importantísima, y debo decir, es pues un gran compañero de lucha que tengo aquí a mi lado, que es Alejandro, ¿no? Y bueno, sería interesante, pues, Ale, que empecemos pues con lo más candente, lo más importante, y por lo que estamos todos a la espera hoy por hoy en el país, que es la marcha, la vigilia y todas las movilizaciones del 6, el 7 y el 8 de diciembre. A ver, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, primero decir que realmente se está viendo una gran movilización a nivel nacional. Tenemos la esperanza, yo creo, que con la llegada de varias marchas, porque en esta vez no solamente va a ser una, van a llegar como 3 marchas de CONANI, de los Yungas. Y por supuesto estamos a la espera de ver que esta presión ciudadana cívica pues rinda frutos, y no solamente va a ser esa presión, sino que además vamos a tener vigilias, vamos a tener a la gente movilizada y por supuesto que vamos a tener a los jóvenes como la vanguardia, ¿no es cierto? Tanto en ideas como en la acción política. Yo espero que a pesar de que sabemos cuál va a ser el veredicto o el resultado que dé el TSE, creemos que puede haber un llamado a la cordura, a la razón, ¿no es cierto? Que ver a la gente movilizada, que ver al pueblo movilizado, pues haga que la gente que está a cargo de la toma de decisiones, pues se replantee ciertas cosas, ¿no es cierto? Que queremos vivir en democracia y que no estamos en pleno siglo XXI como para aguantar un régimen autoritario, dictatorial y probablemente que no quiera salir por las buenas del gobierno, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú crees que vaya a haber, concuerdo completamente contigo, me parece que, digamos que el halo de cordura del que estamos hablando, el halo de sensatez, se va a producir pues dependiendo de lo que nosotros hagamos o no, dependiendo de cuánta gente podemos movilizar, de cuánta gente pueda llegar a la paz, ¿no? Que se espera que sea mucha, se espera que sea un acto realmente masivo, que es muy posible que supere a los grupos de choque que está tratando de convocar, sobre todo del Chapar, el presidente Morales, ¿no? Pero más allá de la sensatez que puede llegar a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, como así esperamos, a partir, digamos, de la vigilia, de las marchas, de las movilizaciones, de los paros, los bloqueos y todo lo que se está gestando, ¿tú crees un escenario posible, probable, la represión, Ale? Yo creo que sí, yo creo que la represión va a ser bastante importante, ¿no es cierto? Yo creo que van a hacerlo como si fuera una contención social, pero en realidad va a haber represión, no solamente en el sentido de que nos van a gasificar o nos van a maltratar o nos van a botar de la misma plaza. Yo estoy seguro que mucha gente de la que participe en estas movilizaciones en el futuro va a tener pues algún tipo de marcaje, ¿no es cierto? No van a poder trabajar, se los va a despedir, seguramente van a ser perseguidos por el tema impositivo. Eso ya se está seguramente gestando. Es parte de lo que hace un régimen autoritario. Pero yo creo que
no hay que tener miedo, ¿no es cierto? Porque gran parte del grueso de la población está esperando un liderazgo, ¿no es cierto? Está esperando que se tome acciones, y yo creo que eso nos corresponde a nosotros como jóvenes, ¿no es cierto, José? Tratar de construir hacia futuro lo que se viene, soñar con otra Bolivia y, por supuesto, salir de ese espacio donde el miedo te inhabilita, no te deja moverte, y pues que podamos hacer algo, ¿no es cierto? Podamos construir un futuro mejor y, por supuesto, más inclusivo, que es lo que nos ha faltado ahora y donde nos ha fallado este régimen, ¿no es cierto? Hablemos un poco de el miedo posible que pueda llegar a tener la población, porque hay que calmar un poco también a la población, ¿no? Porque hay gente aguerrida, hay gente valiente, hay gente valerosa, los jóvenes que siempre estamos al frente, siempre estamos a la vanguardia, ¿no? Siempre estamos ahí al pie del cañón, que no tenemos miedo a la represión, no tenemos miedo a la brutalidad de las fuerzas policiales, del Ministerio de Gobierno, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que hemos venido dando la lucha en el 21F, en el 10-10, en un montón de actividades y activismo que hemos tenido durante ya van a ser 3 años o un poco más, ¿no? En ese entendido, hay personas o hay ciudadanas y ciudadanos que, si bien rechazan al movimiento al socialismo, rechazan las medidas reeleccionistas, rechazan la corrupción, el autoritarismo, rechazan las mentiras flagrantes y de todo el tiempo del MAS, también tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a perder su pega, tienen miedo a, si es que son funcionarios públicos, a que los voten, tienen miedo a ese, digamos, suicidio político, esa muerte política, esa muerte social que puede tratar de fomentar el movimiento al socialismo para con ellos, ¿no? Y por eso dicen, no, yo prefiero quedarme en mi casa, yo prefiero verlo desde la tele. Yo estoy con los activistas, estoy con los chicos, estoy con los jóvenes, estoy con ustedes, muchachos, pero desde la telecita no más, ¿no ves? Desde mi celular no más. ¿Qué podrías decirle a esa gente? Bueno, yo creo que el tema del trabajo es una extorsión grave, ¿no? Y es típica de un gobierno así, autoritario. Pero yo creo que hay que decirle al funcionario público que en realidad está con nosotros, que no tiene que temer por el tema del trabajo, ¿no es cierto? Es peor alimentar o quedarse inmóvil, paralizado por el tema de que te pueden despedir, pero alimentar un monstruo que se puede quedar mucho tiempo, que en realidad está jugando con el futuro de tus hijos, ¿no es cierto? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, podemos cobrar un sueldo, pero el país se puede ir al tacho de aquí a 10 años, entonces de la misma forma nos vamos al tacho con él. Yo creo que aquí más bien hay que hacerle entender tanto a la gente como a los funcionarios públicos, que en este caso estoy seguro que van a votar por el mejor contendor que exista este régimen, o que tenga una mejor propuesta, que no tiene que temer, ¿no es cierto? O sea, que en este país tiene que haber reconciliación, y el próximo gobierno tiene que reconciliar a este país, tiene que reconciliar las bases sociales, tiene que reconciliar al oriente con el occidente, y pues una de esas cosas es también entender que no podemos jugar a limpiar cuando venga otro gobierno, ¿no es cierto? Hay que entender que hay gente que ha hecho una carrera, que tiene conocimiento, que está muy bien preparada y que ahora le están utilizando y que le están obligando a hacer cosas, pero que en el futuro yo creo, estoy seguro que va a ser más libre de ejercer su profesión sin tener que estar ahí marchando por la fuerza, sin tener que llenar fichas, sin tener que ser acarreados a otro lugar. Yo creo que más bien hay que convocarlos a que el próximo país, al país que se nos viene, va a ser un país de reconciliación y donde va a estar abierta la puerta para todos. Ciertamente en algún punto pues se exigirá justicia, ¿no es cierto? Pero eso va a ser para las cabezas, para los que han obrado mal y por supuesto para la gente que está jugando en desmedro de otros hoy por hoy. Pero hacemos el llamado y yo les diría, movilícense, no permitan esa extorsión de que el funcionario público no solamente él tenga que militar en el MAS, sino que toda la familia, ¿no es cierto? O sea, los obligan a llenar libros, los obligan a llevar a toda su familia y probablemente la familia no está pues de acuerdo, ¿no es cierto? Pero obviamente para que mantenga el trabajo la persona y demás y para no tener ese tipo de problema, pues están obligados a llenar. Ahora mira, yo soy un activista como tú del 21F, comprometido, que estoy hace años en esto, igual que tú, nos hemos encontrado en diversos escenarios, hemos compartido diversos momentos de calle, de lucha, de estar ahí presentes todo el tiempo. Yo me acuerdo, las primeras veces que salíamos nosotros éramos 100 personas.
la gente de la generación Evo, ¿no? Venían y nos sacaban fotos, hacían la burla, ¿no? Claro. No, estos son 4 gatos locos que pasean por el Prado, nadie les da bola, no sé qué. Y pasando el tiempo, pasando los años, ya somos miles, ya somos millones, somos la mayoría del país que estamos en esta lucha y estamos en esta vigilia, en esta movilización, ¿no? Que es realmente un orgullo para mí que haya crecido tanto todo el movimiento que hemos generado desde más changos, pues, ¿no? Ya estamos creciendo y todo, pero desde bien changos que estamos en esta batalla, en esta lucha. Y ahora, hay pues, digamos que se ha bifurcado, y naturalmente se bifurcan este tipo de movilizaciones y movimientos como los que tú y yo hemos emprendido hace tanto tiempo, porque hay personas de plataformas, de organizaciones sociales, de colectivos, de la sociedad civil organizada, que te dicen, a ver, la defensa del 21F debería venir de la mano con que el candidato del movimiento al socialismo, si es que se presenta, si es que se lo habilita, si es que el TCE decide irse por la dictadura, humillarse ante la dictadura y cumplir, digamos, el mandato de la dictadura, no debería haber ningún candidato en la papeleta. No debería haber. Esa es una hipótesis, una teoría. Ahora, yo te digo lo que yo pienso, que es la otra hipótesis, la otra bifurcación, el otro lado, que es algo más racional, es algo más sensato, me parece a mí. Y como activista que lo soy de calle, te lo digo. No me parece incompatible el hecho de que cualquier persona, provenga de plataformas o no provenga de plataformas, tenga todo y absoluto derecho de poder plantearse apoyar o votar por cualquiera de los candidatos que estén en papelete, que sí están legalmente habilitados, independientemente de si el TCE decide ingresar a el juego autoritario, habilitando a Evo Morales o no. Se le puede ganar en su propia cancha también. No hay que tener miedo, ¿no? Se le puede ganar en su propia cancha también. Y además yo creo que los bolivianos somos lo suficientemente inteligentes como para caminar y mascar chicle al mismo tiempo, en el sentido de que tú puedes estar con tu polera del 21F, puedes estar movilizado, puedes estar en la calle y al mismo tiempo apoyar al candidato de tu preferencia, de quienes están legalmente habilitados, ¿no? Esa me parece una manera más sensata de entender esto. O sea, si no, nos vamos a ir, si es que nos olvidamos del plano electoral, nos vamos a ir pues al escenario venezolano, donde no haya oposición electoral al frente, y Maduro, por más que tiene 5% de aprobación, gana, ¿no ve? Claro. Es que en ese sentido, como tú dices, creo que el nacimiento de las plataformas en sí ha sido intrínsecamente democrático. Yo creo que las plataformas han salido porque no existía un referente y no existía un liderazgo y no existían las ideas para salir a defender, hasta que ha pasado el tema del 21 de febrero, ¿no? Donde se ha podido canalizar todo ese malestar, toda esa angustia, toda esa falta de futuro que teníamos. Y ahora yo creo que en realidad toda esa fuerza, como tú dices, que ha sido democrática desde el principio, tiene la capacidad de elegir. Hay muchas plataformas que apoyan a un candidato, otras plataformas a otro candidato. Ciertamente hay una pugna interna, pero creo que el resultado en sí es más democrático. Me parece que si bien ha habido algún tipo de roce, no ha sido como antes, como los partidos que conflictuaban hace mucho tiempo, donde se tiraban con todo lo peor, con lo más sucio y con una artillería terrible. En cambio, creo que las plataformas han sabido manejar ese tema del discurso, han sido más libres y por supuesto nada está cerrado, ¿no es cierto? Creo que esta masa tan rara que son las plataformas y el malestar del ciudadano, yo creo que puede dar como resultado el surgimiento de otras fuerzas políticas y también de otras plataformas, ¿no es cierto? Correcto. Porque esto va a cambiar todos los días de acuerdo a la coyuntura. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que hacer es recalcar que este nacimiento de las plataformas y de los partidos que ahora van a entrar en la pugna del poder es pues democrático, ¿no es cierto? O sea, va a haber democracia. Lo que estamos planteando nosotros es la democracia hacia futuro y no vamos a caer en el juego autoritario del MAS, donde vamos a desprestigiar a nuestro compañero de lucha por el hecho de que está en otro partido. Más bien, yo creo que ahora sí vamos a ser más abiertos y más tolerantes. Obviamente creo que el enemigo en sí es la dictadura y el autoritarismo, y yo
yo creo que como tú dices, podemos caminar y mascar chicle, ¿no es cierto? Pero la cosa es que cuando masquemos chicle, masquemos pensando que vamos a plantear algo hacia futuro, ¿no es cierto? No solamente caminar y mascar, sino pensar que vamos a tener una propuesta que va a poder rellenar ese hueco que todo el tiempo se ha encargado de decir el MAS que no ha habido en este lado de la oposición, o sea, una propuesta. Esta vez yo creo que sí se va a construir una propuesta. Y además yo creo que todas esas fuerzas que han estado en la periferia, que han sido las plataformas, han logrado canalizar e instalar una idea en el inconsciente colectivo que es la democracia. Y lo que está en juego es aquí la democracia. Y yo creo que ese es el principal motivo que nos va a llevar a converger tanto a los partidos políticos como a las plataformas, y en algún punto espero que exista ese acuerdo donde podamos generar una oposición mucho más unida y que le podamos hacer frente al MAS, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué dices? A mí me parece que, a ver, yo discuto bastante con un amigo, un compañero, también politólogo, muy buen amigo mío, que me dice, claro, las plataformas son el reflejo de la anomia y de la anarquía y del tribalismo, ¿no? Al que hemos llegado, y de la salvajía política a la que hemos llegado como sociedad, como país, como Estado, como nación, ¿no? Yo digo, no, en absoluto. A mí me parece una redemocratización de la sociedad civil como pocas veces hemos visto en nuestra historia, ¿no? Uno se tiene que adscribir al PS1, al PS2, al PS3, antes en los 80s, claro, o para poder decir algo, ¿no? En prensa, en medios, había un escalafón, ¿no? Donde todos tenían que ingresar y ser un militante desde abajo y tener un coro, un himno y una sigla y digamos un ordenamiento interno que no era pues el más democrático del mundo. Pero las plataformas, que todas son una red distribuida en todo el país de organismos u órganos autónomos que de una u otra manera se interconectan, intercambian ideas, programas, propuestas de manera paulatina y continua, pero distribuida en cuanto a prerrogativas, en cuanto a competencias, en cuanto a territorio, en cuanto a ideas, ¿no? Me parece un movimiento, me parece una inflexión democrática importantísima para nuestro país. Me parece súper democrático en sí mismo. No se ve en muchas partes del mundo el fenómeno de las plataformas. No se ve en muchas partes del mundo una cantidad de colectivos, todos sumamente democráticos en el sentido de sus procesos y sus dinámicas. No se lo ha visto así, por ejemplo, en momentos donde había, ¿te acuerdas? Las olas de los indignados, ¿no ves? En España, en México, tú has vivido en México, me lo puedes decir también. Como que se cohesionaban en un solo movimiento. Yo soy 132, indignados de España, los estudiantes en Chile y otros, pero nunca se ha visto algo semejante como grupos politizados de la sociedad civil que buscan democracia e institucionalidad democrática por encima de todas las cosas, la no reelección, el respeto a la norma, la justicia independiente, ese tipo de asuntos que no son pues normalmente en otros países el eje de la discusión de la gente. La gente quiere pan, quiere trabajo, quiere salud, quiere educación. Nosotros también. Pero imagínate la calidad y la cualidad democrática de tantas, ya son cientos de plataformas en todo el país, que lo primero que buscan es institucionalidad democrática. Imagínate el gran nivel democrático de la ciudadanía boliviana. Es impresionante. Por eso yo digo que ahorita las plataformas, encabezadas yo creo que por la juventud y por una juventud preparada, ha tenido la diferencia con el resto que tú me mencionas, justamente de la preparación y de la capacidad de tener propuesta. Porque se ha llevado a cabo ya ¿cuánto tiempo? Son más de 2, 3 años que estamos caminando, que hemos podido debatir, discutir
tantas cosas que en realidad se está armando una propuesta, se está armando una visión de país, Correcto. se está armando otro tipo de escenario político. Esa es la diferencia con el resto de los movimientos que ha habido, porque ciertamente se han juntado en un determinado momento histórico, pero no han tenido la capacidad ni la vocación de plantear otra propuesta, ¿no es cierto? En cambio, ahora sí tenemos la posibilidad, ahora sí tenemos las ganas, tenemos la posibilidad y además tenemos el bono demográfico, porque encima somos en mayoría jóvenes que estamos padeciendo este tipo Uno de los de países más gobierno. jóvenes de la región, ¿no? Y además no tenemos cabida. Entonces, desde ahí sale, desde la profesionalidad de nuestros jóvenes que están haciendo una propuesta y que quieren participar. Yo creo que es una pelea, lo que estamos buscando es un cambio generacional, también con propuesta, ¿no es cierto? Entendiendo que debe haber reconciliación, como te decía hace rato. Entonces yo creo que este es un punto muy interesante de la vida de este país. Yo creo que de aquí tienen que salir, obviamente, los liderazgos, tiene que salir la propuesta y también tiene que existir un instrumento político que sea diferente, ¿no es cierto? Porque ahora, como tú dices, la gente se trata de participar, tiene mucho más interés, pero también es mucho más dispersa, ¿no es cierto? Tenemos que lograr encontrar ese punto donde pueda ser partícipe, donde no tenga que ser militante, pero sí ser escuchado y que en realidad se pueda construir un país y se pueda construir un partido, un instrumento de una forma diferente, ¿no es cierto? Donde el gobernante tenga otro tipo de contacto con el que está representando. Entonces yo creo que eso es parte también del siglo XXI y se está dando, es una corriente que va a nivel mundial y que los jóvenes lo están encabezando, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. El gobierno abierto está en boga en todo lado. Correcto, y además me parece que de las alianzas que se han producido dentro de los sectores de la oposición, olvidemos en este momento el oficialismo porque es una estructura piramidal, autoritaria, lineal, donde tiene un jefazo y todos obedecen al jefazo, y así sería todo, ¿no? El caudillismo del siglo XX, sí. Es un caudillismo y además es una estructura absolutamente hermética, ¿no? Donde se responde el lineamiento de una sola persona y de nadie más, nadie tiene derecho a nada. Veamos las alianzas que se están produciendo y que se han producido hasta el día de hoy. A mí me parece que la alianza, llámese Comunidad Ciudadana, llámese Bolivia Dice No, llámese lo que vaya a ser Víctor Hugo Cárdenas y otros, Jaime Paz, que bueno, ahí está, creo que ha decidido su binomio hoy día, una persona ilustre, desconocida, perdón si lo digo, pero es la realidad. Se va a ganar a la ciudadanía, a la juventud, a la gente independiente, a la persona de a pie, pero que le interesa la política y no se ve representado por la partidocracia dinosaurica, el candidato o la alianza que haga mayor cantidad de pactos y de convenios con la mayor cantidad de plataformas, justamente, que son las representantes organizadas, los organismos vivos de la ciudadanía, de las personas independientes, con ideas independientes, la gente de a pie. Esa es la organización política, la que tenga más acuerdos y tome en consideración en su programa de gobierno las expectativas, el programa, las demandas, ideas, ¿no? Las demandas, las preocupaciones de las personas que se han organizado políticamente, como tú y yo, que somos parte de plataformas, para poder responder pues a las necesidades, a la agenda y a las expectativas de la sociedad boliviana en su conjunto, porque los que estamos acá estamos no solo por el 21F significa muchas cosas, tiene un peso, tiene una carga histórica muy grande. Yo estoy completamente seguro, Ale, que nos van a identificar como vio la generación del Chaco. Por supuesto. Va a haber la generación del 21F. Por supuesto. La generación del 52. Va a haber la generación que recuperó la democracia. Y la generación del 21F. Y tus nietos, mis nietos, los nietos de todos los que conocemos, van a saber cuál es la generación del 21F. En ese entendido, yo creo que quien sepa mejor reflejar, plasmar, producir, construir en función a la Agenda 21F, que es institucionalidad, es una justicia independiente, es pues la separación de poderes, es instituciones de control y fiscalización, es pues la no reelección libertad, va a ser principal. La no reelección como eje fundamental.
que tiene todas estas aristas, la libertad de expresión irrestricta en este país, la no partidización del aparato burocrático, todas estas aristas que van a ser parte de la transición, el gobierno de transición, que lo va a encabezar la ciudadanía el 21F, va a ser pues la propuesta futuro. La partidocracia dinosaurica no va a poder continuar viviendo, si quiere, existiendo políticamente, si no entiende que hay estructuras que están más allá de ellos y que se las tiene que entender, atender, escuchar y respetar, que somos nosotros, la gente de a pie, que también tiene ganas de ingresar a política, que también tiene ganas de proponer y que también tiene ganas de ingresar a cargos elegibles, a cargos representativos, a ser autoridades por el bien del país, ¿no? Por supuesto, yo creo que esta elección que viene va a ser un parteaguas, ¿no es cierto? Un parteaguas en el autoritarismo y un parteaguas en la oposición, como tú dices. Yo creo que va a canalizar el mejor opositor todas las demandas, las va a convertir en un programa y obviamente va a ser la propuesta hacia futuro que va a ser respaldada justamente por la gente que va a encabezar ese futuro, ¿no? Que va a construir ese futuro, porque de otra forma estamos pues volviendo al pasado. Y yo creo que esta es una ola que no va a dar para atrás, más bien solamente va a avanzar hacia adelante y se va a convertir en un tsunami, porque en realidad la democracia es lo que nos va a permitir llevar a este país al desarrollo y a la reconciliación. Entonces yo creo personalmente que estamos en un punto de inflexión. En algún punto, como tú dices, vamos a quedar históricamente marcados en el buen sentido y pues yo creo que lo que resta es la construcción. Ahora, no tenemos que ser tan tiranos con los mismos opositores. Yo espero y doy un voto de confianza de que en algún punto pues ellos tienen que recapacitar y tratar de unir, hagamos patria, ¿no es cierto? Ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan, o estamos pidiendo eso, porque si no va a ser también su tumba, porque el rato que ellos estén esperando a que sus intereses personales estén a la par de las necesidades de todos los bolivianos, pues van a quedar relegados y van a quedar en el olvido. Es una recomendación por su propio bien, en verdad. Por supuesto, si quieren subsistir políticamente, pues por favor hagamos una alianza que nos permita construir ese futuro. Correcto. Porque si no, de lo contrario, pues va a ser peor, irán algunos a perder la sigla, será un suicidio político. Solitos. Será un suicidio político donde ni siquiera pues van a tener voz ni voto, ¿no es cierto? Correcto, exactamente. Entonces yo creo que hay que esperar, veremos, es un año largo, es un año larguísimo de campaña, todo puede pasar. Lo que sí hacemos un llamado al propio gobierno de que pues recapacite, de que no puede utilizar la fuerza contra el propio pueblo y que por supuesto tenemos una convicción democrática y queremos defenderla, ¿no es cierto? Entonces hay que llamarlos a la conciencia. Dentro del mismo gobierno seguramente hay gente que es más dura y otra que es más blanda y que tiene otra vocación, pues entonces hay que invitarlos también a que se replanteen, ¿no es cierto? Se replanteen su militancia, por así decirlo, en ese aparato burocrático del MAS y pues que empiecen a construir desde adentro tal vez la otra Bolivia también, ¿no es cierto? Porque todos somos bolivianos al final de cuentas. Entonces yo creo que hay que ver. Pero en sí, yo te digo que la propuesta y la juventud va a ser clave en esta próxima elección. Sí. Porque, como te digo, no hemos tenido referentes democráticos, no hemos tenido referentes políticos, y ahora prácticamente nos estamos labrando nuestro espacio político sin haber tenido algún ejemplo de cómo se hace política, ¿no es cierto? Hemos aprendido a las malas, en la calle, organizándonos bien, mal, algunas veces con éxito, otras no tanto, pero creo que hemos avanzado lo suficiente. Yo creo que se va a conformar una estructura bastante interesante que nos va a permitir plantear otro tipo de país, ¿no? Y además que todas las campañas que hemos emprendido las hemos ganado. Si te pones a pensar, porque hemos ganado el no y lo hemos emprendido los ciudadanos y los jóvenes, y hemos ganado el nulo y lo hemos emprendido los ciudadanos y los jóvenes. Así que vamos, por supuesto, 2-0, ¿no? Justamente porque los políticos de antes no han podido canalizar eso, ¿no es cierto? O sea, y nosotros necesitamos referentes jóvenes, necesitamos referentes que tengan un discurso y que tengan esa integridad para llevar a cabo la política hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces yo creo que pues hay que empezar con la juventud, concientizándola, y es la que más va a participar. El único problema a mí que me preocupa es el tema del TCE. No sé qué piensas tú, José, pero
Creo que todo este problema que ha habido con la militancia chuta, con el traspaso de militancias, el transfugio de militancias que no han sido voluntarias, me parece también una cortina de humo, pero también algo grave, ¿no? Porque estamos entrando en elecciones con un árbitro bombero, con un árbitro comprado, y pues no sabemos a dónde vamos a ir a parar, ¿no es cierto? Si tú puedes salirte de un partido solamente con una fotocopia de carnet y con un formulario, entonces imagínate, están saliéndose como 10,000 personas hasta el fin de semana de cada partido, pero imagínate cuántas están entrando. Están entrando a la base de datos, ni siquiera a la base del MAS, porque pueden entrar unos cuantos al MAS ya para ser militantes y decir que son el millón de firmas, pero están entrando más a la base de datos, y eso va a significar que el voto no va a ser pues medido bien. O sea, se necesita una auditoría de una institución autónoma al tribunal, porque el padrón electoral está completamente viciado. Ahora yo me atrevería a decir que antes votaban los muertos, ahora deben votar hasta los animales. Exacto, no me sorprendería que mi perrito Canito esté votando por el MAS. Y por el panball, que se ha vuelto súper popular de la noche a la mañana. Nadie sabía qué era eso, ¿no? Precisamente, creo que no tenía militancia prácticamente, y de repente todos somos del panball, ¿no? Y ya se ha propagado, o sea, se han hecho publicidad gratis. Deben estar chochos los del panball, ¿no? Porque hay un montón de gente en panball que nunca había escuchado en su vida eso, ¿no? Sobre ese partido. Pero a mí me preocupan mucho las declaraciones de la nueva flamante presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la señora Choque, que dice que el padrón es perfecto, que el padrón está muy bien, que hay un porcentaje muy bajo y eso también lo ha corroborado Gavisita Montaño, que ahora parece que va a ser la candidata a la vicepresidencia por el binomio Rafael Quispe-Gabriela Montaño, por invitación personal del Rafael Quispe, del diputado muy bien Quispe, que tú ubicas que hay pues ese meme en redes sociales, que cuando haces algo muy muy chistoso y realmente lo pusiste en jaque a tu contrincante, te bajan unos lentecitos. Los lentes negros de... Sí. Eso ya, Rafael Quispe, yo te quiero decir, viejo, realmente así, de verdad, capo, me has hecho reír. La hizo bien. La hiciste, hermano. Pero... No pensaron bien los masistas al meterlo en sus filas, ¿no? Exactamente. Se les fue. ¿Cuántos Rafaeles Quispes habrá pues en el padrón? Exacto, y además que él puede impugnar la candidatura, ¿no? Porque en el reglamento trucho igual lo dice. Pero te quiero decir, la señora Choque dice, no, esto no es un mayor problema. 10,000 no es mucho, realmente es un porcentaje muy reducido del padrón electoral. Los que han tenido problemas ha sido viralizado rápidamente en redes sociales porque todo el mundo los ha visto y han pensado que de verdad era un problema, era una molestia grande de la gente, cuando en verdad el 90% de los bolivianos no les ha pasado. Yo no soy de esa particular línea, como lo habíamos charlado en algún momento, Ale. Creo que ayer en un momento nos hemos encontrado y hemos charlado uno de estos días. Debe haber un montón de gente que está registrada con algún partido político, pero ni siquiera se ha dado la tarea de ingresar al link que te dan para ver y corroborar justamente si es que forman parte de un partido o no, porque la información obviamente no fluye fácilmente por parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sí, por supuesto. Y ese es un, y además es que es un riesgo, porque ellos tienen todo el poder para ver desde qué IP te has conectado o desde qué número de teléfono. Entonces la gente que no ha tenido el tiempo de verificar, no nos sorprendamos que en una elección pues termine votando por otro partido, ¿no es cierto? Que su voto haya sido en otro lado, para otro frente. Y eso es porque ellos no han tenido el tiempo para ver. Y obviamente, ¿qué le puedes decir tú al tribunal? Oh, yo voté por este lado, pero si usted es militante de este otro, su voto debe corresponder a donde usted milita, ¿o no es cierto? Correcto. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas, yo creo que están hasta bien planificados y pensados, porque no es un accidente.
gente, ¿no es cierto? No puedes equivocarte tanto y no puede haber tanta gente en partidos tan nuevos como tú mismo mencionas, el PANBOL o el tercer sistema. O sea, ¿cómo puede haber tanto error en un partido que no tiene ni 2 meses de vida? Y además que no tiene una candidata a la vicepresidencia, parece, porque le han rechazado al... Claro, Xiomara al Félix Paz y la Xiomara Klinsky, que al parecer le habían dicho los muchachos de G21, bueno, pues vamos a negociar, está más o menos una cosa preacordada. Y a último rato le dicen, no, aquí no hay nada acordado, aquí nadie va a pactar con Félix Pazzi, entonces ha sido knockout. Ha sido un error, knockout. ¿no? Porque esto yo creo que es como en la vida, ¿no? Si tú vas a invitar a alguien, primero preguntarle no sé, a solas y después le mandas pues una invitación ya formal, ¿no es cierto? Reconfirmas por WhatsApp. Claro, mínimo, no puedes digamos, hacer una invitación en público para que no te acepten, ¿no es cierto? Claro, yo creo que es una movida de estos muchachos, pero que ya estaba más o menos pensadita, pero bueno, ellos son los únicos que lo saben, digamos. Bueno, el único que perdió fue Pazzi porque le dijeron que no. Exactamente. Tiene el corazón roto. Ajá. Santa Cruz le dijo no a... Xiomara dijo no, ¿no? A Pazzi. Xiomara le dijo no. Pero a ver, ¿qué opinas hablando? A ver, moviéndonos hacia ese lado, que obviamente el tema del TC, que es una reflexión última, es que, a ver, teniendo en cuenta que este va a ser el mismo TC que va a llamar a las elecciones... Claro. El 2019, ¿no? Y que va a ser el responsable de la votación, ¿no es cierto? De emitir los resultados. Exactamente. La única manera de contrarrestar que hay un proceso de fraude, un proceso de irregularidad muy grande, va a ser pues el control de todas las ciudadanas y los ciudadanos. Un control absolutamente serio y militante del voto de todos y de cada uno. No se trata de ir tempranito, marcar por el candidato tal habilitado, porque uno está habilitado que quiera e irse a su casa a ver películas, ¿no ve? O manejar bicicleta. No, tenemos que estar en esta elección particular, tenemos que estar todos, desde que se abren los colegios electorales hasta que se cierran los colegios electorales y los recintos y los lugares donde vamos a votar. Y corroborar que todas las actas y todos los sobres y todo el conteo y todo el escrutinio y todo el cómputo y todo lo que conlleva sea hecho de la manera más transparente posible, porque depende esta vez del ciudadano, como ha dependido el 21 de febrero, que hemos ganado a pesar de todas las denuncias de irregularidades que han habido, de papeletas premarcadas por el sí, etcétera, etcétera. Hemos ganado con un Tribunal Supremo en su mayoría también obsecuente al gobierno. Nos toca pues de nuevo hacer esto en primera vuelta y en segunda vuelta si es que no le ganamos al MAS en primera, ¿no? ¿No te parece? Y hablaremos de los binomios, pero entonces, porque hablaremos de la carrera electoral en sí misma, porque también quería saber tu opinión sobre lo que hay hasta ahora. No sabemos qué va a pasar con la vida de Víctor Hugo Cárdenas. No sabemos qué va a pasar con la vida de los binomios que vayan a presentar demócratas con Unidad Nacional y todos sus aliados. Sabemos de antemano que es una posibilidad muy grande que el Carlos Mesa se presente con un binomio y que tal vez democráticamente hayan otros frentes en Comunidad Ciudadana, tal vez escojan a un candidato único, no lo sabemos. El hecho es que Carlos Mesa se va a presentar. No sabemos si Samuel, por ejemplo, en UD o Bolivia dice no, esa alianza se vaya a presentar. Él de antemano dijo que sí en algún momento. No sabemos si Rubén lo va a hacer, no sabemos si Óscar Ortiz lo va a hacer, no sabemos si van a ir en un binomio vicepresidenciable, por ejemplo, Ernesto Lasole. Hay ahí toda una maraña de políticos allá adentro, políticos, digamos, tradicionales. A ver, hay el Gallo con su binomio, una ilustre desconocida, perdón señora, si es que me está viendo, no la conozco. Tal vez tú me puedes decir el nombre, no tengo idea de quién será. Tenemos a Félix, que ya no tiene binomio, y tenemos a Norma Piérola, que había dicho que va a ir también para competir en el PDC por primarias, pero creo que no se ponen ni de acuerdo a quién le pertenece la sigla del PDC en este momento. Sí. Entonces es una complicación. Un amigo mío, analista político, decía, bueno, el PDC es el partido más democrático porque es el único que hasta el día de hoy está presentando 2 binomios. Pero digo, no, ese es un chenco, es chacota el PDC, pues porque ni siquiera saben a quién le pertenece la sigla. El MNR ha presentado un binomio
donde un señor Machicao y la Marcela Martínez, buena amiga mía, pero no creo que haya sido la mejor decisión Creo del que hay mundo. más, pero en el MNR, ¿no? Creo que hay unos Creo que cuantos está más. Siles y creo que estaba el creo que nieto no, de... no estoy seguro. Pero, No estaba también el nieto de Víctor Paz. pero él tiene su agrupación, ¿no? Pero por el MNR yo sabía que iba a ir él como parte Mira, de los binomios. habrá que ver, pero más o menos, ¿qué opinas de toda esta dinámica? ¿Se va a fragmentar el voto o al final Yo se va creo a terminar que- polarizando por uno y por otro y los demás van a ser marginales? Yo creo que esto de los binomios pues va a correr como una decisión de los partidos. En ese sentido yo creo que va a haber línea política dentro. Porque los partidos, especialmente los tradicionales, no dan pie a la democracia, ¿no es cierto? Y cuando ya tienen su candidato, cuando ya tienen su gente, entonces yo creo que esto no, es nomás una actuación ante cámaras, lo mismo que en el MAS, por supuesto, pero va a haber línea política. Yo quisiera ver si realmente va a presentar Rafael Quispe su binomio con el Evo. Probablemente sea bastante popular, pero no creo. Pues si es que hay línea política, obviamente, pues de todos van a ir a marcar por un binomio, ¿no es cierto? Claro. Y lo mismo en el otro lado. De todas formas, esta ley que nos ha obligado a hacer este tipo de decisiones tan rápidas, lo único que hace es seguir arruinando la democracia, ¿no es cierto? Porque uno ya... Primero que es un gasto terrible de dinero, segundo que tienes que tomar decisiones a la rápida y tercero que en realidad todos sabemos que va a haber la línea política como te digo. Entonces yo creo que esta elección ciertamente nos va a servir para ver la capacidad interna si realmente existiese democracia. Pero de todo lo contrario, yo creo que va a ser una línea que se va a reflejar también para la nacional y obviamente una vez que ya estén las primarias por realizarse, vamos a saber también hacia dónde va a ir el voto en la nacional, ¿no es cierto? Vamos a ver hacia dónde va a apuntar el grueso de la gente, vamos a saber la calidad de los binomios, vamos a saber la calidad de la propuesta en algún punto, porque yo me imagino que también tienen que ser binomios con algún tipo de propuesta, ¿no es cierto? No solamente pelearle al jefe. Queremos, ¿no? No solamente disputarle al jefe su espacio, entonces... No, pues, en ese sentido estamos esperando un poco de pensamiento en las hojas de propuesta y pues yo quisiera que si realmente hay democracia interna, ¿por qué dentro de las filas de los partidos o de las alianzas no existe un binomio joven? ¿No es cierto? Sería una maravilla. Debiera haber un binomio joven ahí. Tal vez en Santa Cruz, que el grueso de la militancia de los demócratas tiene muchísima gente joven. ¿Por qué los jóvenes no se ordenan, se organizan y presentan un binomio joven? A ver si realmente le pueden hacer frente al jefe, ¿no es cierto? O las juventudes de Unidad Nacional. Las juventudes de Unidad Nacional. Deberían hacerle frente a Samuel, por ejemplo, ¿no? Y decir, claro. Bueno, aquí también hay facciones jóvenes y no tenemos que replicar lo que hace el movimiento al socialismo. Por supuesto. ¿No? Me parece, Porque ¿no? yo creo que sería una buena etapa, una buena instancia para demostrar que también dentro de los partidos se está generando liderazgos, ¿no? Liderazgos de juventudes con propuesta y que en algún punto pues son capaces de desafiar al jefe democráticamente, ¿no? Porque si no lo puedes desafiar democráticamente, entonces yo creo que no hay otra opción más que salirse de un partido, ¿no? Y esta es la instancia donde los jóvenes de los partidos debieran presentarse. Sí, No necesitan ni siquiera tener dinero, porque va a haber dinero de las arcas del Estado. Entonces sería bueno y sería clave aprovechar eso, ¿no? O sea, así que les hacemos un llamado. Personalmente yo que conozco algunos de los partidos y tú también, que presenten su binomio. Y yo creo que tendría mayor respaldo que el resto. Exactamente, sería un fenómeno fascinante, realmente de estudio, si es que se ponen de acuerdo, pues, las juventudes de todos los partidos, del MNR, de Unidad Nacional, de Demócratas, del PDC, para hacerle, pues, verdadero frente a estas figuras que se van reciclando y reciclando y reciclando hasta ad infinitum, ¿no? Hasta que es como me decía un amigo, me decía, si el expresidente o el vicepresidente o un ex candidato, un ex político está en su lecho de muerte a los 89 años y está a punto de morir ya en su cama, su familia alrededor, y un compañero militante va, lo visita y le dice, usted sigue siendo la opción para el país, se para y candidatea, ¿no? Entonces, la única manera de frenar a esta gente... Candidato desde la cama. Claro, la única manera de frenar a esta gente es presentándonos
nosotros. Con nosotros me refiero a los jóvenes, ¿no? Por supuesto. El rol de la juventud, que es el punto que finalmente quiero tocar, es pues fundamental, crucial. En estos 10 minutos que nos quedan podemos hablar un poquito de eso. Sobre cómo puede orientar o reorientar la política en sí misma en Bolivia los jóvenes. Porque tú ves alrededor de nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos. Chile, Colombia, tienes ahí a Perú, tienes ahí a Brasil, ¿no? Y junto con candidatos presidenciales venía pues una ola de juventud para puestos de diputados, senadores, concejales, asambleístas, para estos nuevos que han surgido en las elecciones en Brasil, en las elecciones en Chile, en las elecciones en Argentina, las elecciones en Colombia, las elecciones en todas partes, que ahora en este momento, y que muchos han salido de la calle, la gente del movimiento estudiantil de Chile ha hecho su propio partido, ¿no? Sí. La gente que ha apoyado un montón de movilizaciones, por ejemplo, en Argentina, en la época de los Kirchner, en contra de los Kirchner, después se montaron al proceso de Cambiemos, ¿no? Y así ves en todas partes. En Morena, en México, es fundamentalmente joven, ¿no? Están apoyando a un candidato que es un insider-outsider, que han apoyado a López Obrador, que ha ganado. Pero, de todas maneras, el grueso de su movimiento es, pues, gente millennial, es gente de nuestra edad. Claro. ¿Cómo es posible que en Bolivia no tomen en consideración a los jóvenes? La mayoría, Ale, de los parlamentarios entre Cámara Alta y Cámara Baja, que están de 18 a 35 hoy, son, en primer lugar, diputados suplentes, y en segundo lugar, no hacen más del 5 o 4% de todo el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo conozco a los diputados jóvenes. Deben ser 6, 7, ¿no? Claro, y además que no pueden hacer frente a una máquina partidaria, ¿no? Existe línea, no les dejan proponer. Yo creo que como tú dices, o sea, el grueso de la población hoy por hoy en Bolivia es joven. Teníamos datos nosotros del INE, donde el 64% para el 2011 era pues menor a 30 años. Yo creo que si hacemos una sumatoria de edades, yo creo que el 64% hasta hoy debe estar pues por los 35 y 15 años, ¿no es cierto? Es así, es como una botella, la pirámide poblacional de Bolivia. Yo creo que lastimosamente este régimen y la oposición, debido al corte autoritario y populista, ha producido un estancamiento, ¿no? De liderazgos, de ideas, pero que ahora sí se está rompiendo. Entonces yo creo que la fuerza que quiera ganar el gobierno, que quiera hacer transición, pues tiene que aglutinar a los jóvenes y tiene que entenderlos, porque en realidad los millennials son unas personas que les gusta estar en todo, que quieren participar, quieren ayudar, pero tienen atención un poco dispersa, entonces se cansan rápido. Entonces a eso tiene que llegar el discurso del candidato, ¿no es cierto? Tiene que aglutinar, tiene que motivarlos, tiene que reencantarlos por la democracia, por la política, y hay que revalorizar la política. Yo creo que la única forma de revalorizarla es pues con la gente joven que no tiene un pasado, que no tiene problemas, que no ha tenido juicios, que no tiene ningún tipo de lado oscuro, encabezando, ¿no es cierto? O sea, siendo parte de la construcción. Ojalá también que, bueno, ahora nos estamos dedicando solamente a ver los binomios y demás, que en las planchas, que en las listas haya gente joven, que haya gente joven representativa, que haya gente joven con discurso, que haya gente joven con propuesta, porque eso va a significar que está cambiando, ¿no es cierto? Que está cambiando tanto los partidos como el régimen y la coyuntura. Y además, el MAS, una recomendación para el MAS también, pues renuévense. Por supuesto. Van a quedar caducos, van a aparecer en un mundo de iPhones, un Nokia, ¿qué se llamaba? El que teníamos de chango, el 3390. 9160, creo que. Sí, ese que es indestructible, que lo puedes que dura 3 días. Piso, sí, exacto. Pero que se ve muy caduco, que es inservible para los tiempos de hoy. Claro. Que no tiene pues, ni media aplicación, que es casi que analógico. Así se va a ver el MAS. Ya solo vamos a recordar por sus
cualidades algunas que tenía en su momento, ¿no? Que ha generado, digamos, una disrupción, pero es el celular 3390, o sea, ahorita nadie sería amante de ese celular cuando tienes un iPhone al lado, ¿no ves? Por supuesto. Como tú dices, la analogía es buena, ¿no? Dura mucho, pero no sirve para nada. Exactamente, dura mucho, pero no sirve para nada, ¿no? En estos tiempos ya no, y ya no sirve para encantar. Entonces yo creo que el rol del joven más bien está justamente hoy en hacerse partícipe de la construcción, en que su voz se escuche donde sea que esté, porque es una generación que está avanzando en el tema político, pero también en el tema económico, porque aquí no se genera trabajo, y el trabajo lo está generando el emprendimiento, la innovación de gente joven que está apostando, ¿no es cierto? La economía naranja, ¿no? Por supuesto. Y ahora hay que ser claro en el tema de la propuesta, porque la gente joven lo que está esperando y buscando es que haya tecnología, ¿no? Que la tecnología no sea tan caduca acá y en el resto del mundo pues avance, ¿no es cierto? Que el emprendimiento sea ayudado en el buen sentido por el gobierno, que haya fondos, que la innovación se apoye, o sea, no solamente con pequeñas leyes que en teoría funcionan y ayudan, pero te están asfixiando tributariamente. Yo creo que ahorita el grueso de la población, y especialmente los millennials, no les gusta estar pues en un trabajo fijo, en una oficina las 10 horas del día. Ellos quieren emprender, tienen capacidad de innovar y lo que buscan es ese espacio, ese lugar donde tú les permitas a ellos desarrollarse. Y eso es una demanda que seguramente tú lo has escuchado muy bien también, José, que se tiene que llevar a la propuesta, ¿no es cierto? Tenemos que ser más abiertos con nuestros jóvenes y apoyarlos, no solamente en la política, tenemos que apoyarlos en toda su capacidad creativa. De todas maneras. A ver, nos quedan 5 minutos y podríamos hacer, digamos, un englobe en general de todo lo que hemos tocado y tal vez si quieres agregar un poco más, ¿no? Pero sobre todo la marcha, la vigilia, la movida de los jóvenes que estamos a la vanguardia, la sociedad civil, la llegada pues también de jóvenes de otros departamentos del interior del país que van a ser bien recibidos. Esta especie de dar la cara como nuevas generaciones frente al TCE, frente a este grupo de personas que vamos a ver si nos decepcionan o no nos decepcionan. Es más, que yo creo que los jóvenes tenemos que hacer un llamado a proteger y defender al TCE si es que toman la decisión correcta, ¿no? Que no tengan miedo los del TCE, porque los primeros que vamos a protegerlos somos nosotros, ¿no? Por supuesto. En cuanto a los binomios, ¿no? Vale decir, ninguno va a ser de una u otra manera rescatable o que pueda ser, digamos, cautivador para los jóvenes si es que no tiene un componente renovador, claro, de regeneración por detrás muy fuerte y con cabezas muy visibles que entiendan el mundo y la vida en función a los criterios del siglo XXI, ¿no? Y ese no es un tema de discriminación a la gente adulta o adulta mayor. Su experiencia y su sabiduría es fundamental en cualquier proceso de transición. Pero la fuerza, el motor, el núcleo, la energía social que se descarga viene pues de los jóvenes. Siempre ha sido así. En sus luchas por la recuperación de la democracia ha sido así. Y les agradecemos infinitamente que hayan podido recuperar el país de las dictaduras. Nos toca también a nosotros también tenemos una voz, ¿no? En ese entendido, y englobando un poquito todo esto, yo creo que la vigilia, la marcha va a ser muy interesante. La represión no se va a dejar esperar, pero ¿quién mejor que nosotros para encarar y hacernos volar un par de dientecitos, ni modo, por parte de la represión policial? Pero si es que nuestros hermanos de Nicaragua y es que nuestros hermanos de Venezuela lo han sufrido tanto por luchar por su país y su tierra y su vida y su familia y sus amigos y todo lo que conlleva vivir en su país, ¿por qué no lo haríamos nosotros, no ve? Por supuesto que sí, José. Y como tú dices, yo creo que la convocatoria de la marcha está abierta también. Yo creo que el ciudadano de a pie puede participar, debiera participar.
También, bueno, invitar a los puntos de acopio, porque eso no habíamos mencionado. Hay puntos de acopio para la marcha donde pueden llevar comida, vituallas, dar su aporte, tanto en la Plaza Baroa como en San Miguel. Entonces, apoyemos la marcha, estemos presentes. Yo creo que va a ser un grueso de gente que va a empezar a llegar, y yo creo que se van a sumar también en el camino, porque este es un momento muy especial y muy específico de nuestra vida como país, y yo creo que debemos apoyar, ya sea en la marcha, en la vigilia o con las medidas que se vayan a tomar después, porque eso va a ser la muestra de nuestra calidad y de nuestra vocación democrática. En cuanto al TCE, esperemos que tomen una decisión correcta, porque como sabemos, los gobiernos pasan, pero el pueblo persiste. Entonces yo creo que después de todo lo que nos está pasando, va a haber memoria, nos vamos a encontrar después, y hay que actuar de manera correcta, coherente y por supuesto democrática. A los binomios les pedimos apertura, les pedimos que sean abiertos a la propuesta joven, que demuestren que realmente quieren cambiar este país, y con hechos se demuestran las cosas, no solamente poniéndole a tu alianza un bonito nombre, pero tienes que demostrarlo en la práctica, en cancha, que estás haciendo lo que predicas. Entonces hacemos un llamado a los binomios a que se vistan, a que se llenen las ideas de los jóvenes, y que por supuesto caminemos en conjunto. Y por supuesto a la juventud le decimos, especialmente yo de mi parte, que dejemos de lado la apatía, porque el futuro está en nuestras manos, y si realmente queremos vivir en un país democrático, libre, donde tú puedas expresarte y que no tengas miedo, donde tu trabajo no esté en riesgo por opinar, entonces es el momento de actuar. Y yo creo que ahora los jóvenes hemos entendido eso, y yo creo que va a ser masiva la participación el próximo año, y desde ahora en todas las medidas de presión, y que por supuesto construyamos. Tenemos que construir el futuro, y lo vamos a hacer entre nosotros, porque no hay tirano que aguante cuando el pueblo realmente se enoja, se molesta y pierde su legitimidad. Entonces, en ese caso, yo creo que estamos a la espera de lo que va a pasar, y pues ha sido un gusto estar contigo, José, y nos vamos a seguir encontrando en todo lado, especialmente en la calle, y pues vamos a seguir con la misma lucha y con el mismo cariño y amistad que tenemos siempre, ¿no? Un gusto estar contigo, hermano. Perfecto, Ale, vamos a estar ahí, nos vemos 6, 7, 8 de diciembre para toda la ciudadanía, para todos los jóvenes convocados a la toma de la Plaza Baroa. Ahí vamos a estar con Ale y con todos los compañeros, los compañeros, defendiendo la democracia como Bolivia necesita. Muchas gracias, yo soy José Manuel Ormachea, hasta la próxima, chau chau. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.